Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Iván y en el día de hoy vamos a empezar una serie de videotutoriales para Lira. La idea es que podamos comprender cuáles son las principales bases de Lira, cómo está construido y cómo nosotros con nuestro sistema de inventario lo extendimos. Una vez que comprendamos estas dos cosas, va a ser mucho más fácil para ustedes poder adaptar el plugin y Lira a su proyecto. Así que empecemos. Bueno gente, lo primero que vamos a ver va a ser nuestro sistema de inventario. La razón es porque el core de nuestro plugin, y haciéndole honor a nuestro nombre, se basa en el sistema de inventario, ¿sí? Lira Inventory Extended. Después fue mutando y fue adquiriendo mucha más funcionalidad para transformarse más en un plugin integral que en algo específico. Pero bueno, vamos a empezar viendo el sistema de inventario. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que saber es que el sistema de inventario, como lo está desarrollado Lira y como nosotros obviamente lo extendimos, es un componente, ¿sí? Eso quiere decir que este componente se tiene que añadir a un actor para que adquiera esa funcionalidad. ¿De qué manera Lira añade componentes a los diferentes actores? Bueno, lo realiza a través de la experiencia. Es decir, que en su experiencia va a setear en un dataset llamado Components Inventory, le va a asignar al Lira Player Controller o al actor que Lira quiera, en este caso el Lira Player Controller, los diferentes tipos de componentes. Lira le añade dos componentes al Lira Player Controller. Uno es el QuickWare y el otro es el Inventory, ¿sí? Después nosotros le añadimos también el Ability Bar y el Armor Bar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta es la estructura básica. Vamos a ver cómo se ve dentro de un real. Bueno, acá dentro de un real lo que vamos a hacer, vamos a buscar dentro de la carpeta de nuestro plugin una carpeta llamada experiencia y acá vamos a encontrar la experiencia nuestra. Si la abrimos y vamos al apartado de los action sets, vamos a encontrar el dataset al cual hacíamos referencia, que es components-inventory. Si lo abrimos, vamos a encontrar el listado de todos los componentes que se añaden a los diferentes tipos de actores. Hay algunos componentes que, por ejemplo, se añaden al Lira Player Controller y otros componentes que, por ejemplo, se añaden al Inventory, al B-Hero Inventory Extended, es decir, al héroe, no al componente, al pawn. Acá es bastante simple, es bastante intuitivo. Si ustedes quieren, por ejemplo, eliminar algún tipo de componente de un actor, simplemente van en la posición del array, en el margen derecho tienen la opción para eliminarlo. Y en caso contrario, si quieren añadir un nuevo componente, ponen el botoncito más y acá al final de todo le va a aparecer una nueva posición en un array donde les va a permitir poder elegir al actor que le quieren añadir el componente y el componente en cuestión. Después tenés la opción de si querés seleccionar si el componente que estamos añadiendo es un componente que se ejecuta, que va a correr en el cliente o en el servidor o en ambos. Es extremadamente muy simple de esta manera poder añadir o remover los componentes dentro de lo que es el sistema de inventario y también como lo hace Lira. ¿Está bien? Bueno, volviendo a la documentación, vamos a ver un poquito más qué es lo que almacena el sistema de inventario, tanto como los otros componentes. Todos estos componentes lo que siempre almacenan son item instance. ¿Está bien? No almacenan otra cosa, guardan solamente ítems. Hay diferencias sobre el comportamiento que tienen estos componentes con los demás. Es decir, cada cual tiene su propia particularidad. Si vamos en líneas generales, el sistema de inventario solamente guarda item instance, ¿sí? No spawnea en ningún momento actor, ni tampoco asigna ninguna habilidad a su owner. En cambio, la QuickWare, cuando vos pones un item instance dentro de la QuickWare y la equipás, lo que va a hacer, va a spawnear un actor y te va a otorgar las habilidades del dataset que tenga asociado esa arma. Tiene ciertas limitaciones la QuickWare, que son, por ejemplo, que solamente puedes tener un solo ítem equipado.
Las diferencias de los otros dos componentes que nosotros añadimos son que, por ejemplo, el Armor Bar, vos, cada vez que vos te equipás un ítem dentro de lo que es el Armor Bar, automáticamente te lo va a activar, ¿sí? Te lo va a equipar. No es como en la Quick Bar que vos tenés que seleccionar cuál es tu slot activo, sino acá cada cosa que vos te equipás ya va a estar activa. Y está limitado a solamente uno por cada tag. Es decir, cada ítem instance va a tener un tag asociado que va a limitar la cantidad de ítem instance que te puedas equipar. ¿Está bien? Ahora después lo vamos a ver más en detalle en un real. Y con lo que respecta a la Ability Bar, es a modo de ejemplo cómo está hecho esto, es que cada cosa que vos te insertes en la Ability Bar te va a otorgar la habilidad como si estuviera equipada y activa. Y no tiene ningún límite de... ninguna limitación, ni por tag, ni por nada. Algo muy importante para destacar es que cada uno de estos componentes tiene un fragmento asociado, que es una forma de validar que lo que el ítem instant que vos tenés sea realmente compatible con Armor Bar, con Ability Bar o con Quick Bar. Así que vamos a verlo en un real para que quede un poco más claro todo esto. Muy bien, dentro de un real lo que vamos a hacer, vamos a ir a nuestro giro, que si no me equivoco está en Inventory Extended, Character y VGiro Extended. Acá nosotros tenemos una función que se llama add initial inventory, que lo que hace es añadir diferentes item definition a los diferentes componentes, ¿sí? De la misma manera que lo hace Lira. Nosotros dijimos que los componentes, todos estos 4 componentes, guardan item instance, no item definition. Está bien, pero si nosotros queremos añadir un item instance, lo hacemos creando item definition. ¿Está bien? Y el único componente que tiene la capacidad de instanciar un item definition es el sistema de inventario, ¿sí? Es Inventory Extended. Con lo cual, todos los actores que quieran manipular cualquiera de estos tipos 3 componentes, sí o sí va a tener asociado un inventory que va a ser el encargado, entre otras funciones, de instanciar estos system definition. Si bien esto suena bastante técnico, no es tan complejo como parece. ¿Está bien? Pero era algo que sí teníamos que mencionar. Bueno, como dijimos, nosotros lo que vamos a tener dentro de esta función de initial inventory, vamos a tener un array de ítems. Y acá todos estos ítems se van a ir añadiendo al sistema de inventario, ¿sí? Con esta función. Ahora, una vez, si yo por ejemplo lo quiero poner en la Quick Bar, lo que tengo que hacer es removerlo del sistema de inventario que lo acabo de crear, ¿sí? Y una vez que ya lo creé, lo que me está devolviendo es una instancia. Está bien, yo inserté un item definition con un stack correspondiente y esto me retorna un item instance, obviamente relacionado con su stack. Una vez que yo ya tengo esta instancia creada, lo que yo puedo hacer, esta misma instancia que sale de acá, es insertarla en un slot cualquiera de la Quick Bar, ¿sí? En este caso va a ser el de la array que yo estoy recorriendo. ¿Está bien? Esto como para que quede claro de qué manera, si ustedes crean un nuevo item definition y quieren añadírselo a algún tipo de componente, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que crear primero el item definition, crearlo a través del componente Inventory Manager, de removerlo del Inventario Manager y después sí insertarlo dentro del componente en cuestión, ya sea Quick Bar, Ability Bar o Armor Bar. ¿Está bien? Este, digamos, es la estructura básica para poder añadir un ítem instance a un actor. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo está compuesto o qué es un item definition, ¿sí?
Si nosotros, por ejemplo, vamos a este Item Definition, vamos a alguno más complejo. Vamos a ver este acá, el del rifle, por ejemplo. Si nosotros abrimos el Item Definition, ¿cómo está compuesto? Y fíjate que es súper simple, lo único que tiene asociado es un nombre y después tiene fragmentos asociados. Los fragmentos es una excelente manera atómica de poder añadir funcionalidad a un objeto, ¿sí? Sería una especie de actor con sus componentes. Bueno, nada más que en vez de, acá no hay un actor, sino se trata de un objeto y no hay componentes, sino que son fragmentos. Pero la relación es prácticamente similar, como para que quede claro el concepto. De la misma manera, nosotros acá todos estos fragmentos añaden funcionalidad al objeto. Si nosotros queremos remover algún tipo de funcionalidad, lo único que tenemos que hacer es remover el fragmento. Nosotros habíamos dicho, hay muchos fragmentos y podemos crear los que nosotros querramos. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, volvemos al Miro, nosotros habíamos dicho en su momento que cada uno de estos componentes tenía un fragmento específico con el cual se validaba si era del tipo correspondiente. Con lo cual va a haber un fragmento asociado para únicamente los System Definition que sean compatibles con una QuickBar, de la misma manera con AbilityBar y de la misma manera con ArmorBar. Si volvemos al Unreal, vamos a ver que un rifle va a estar equipada en la QuickBar, con lo cual el fragmento asociado es equipable, ¿sí? Con esto de acá, con este fragmento equipable item, nosotros definimos que este Item Definition, cuando sea instanciado, va a poder ser equipado, es decir, va a poder ser insertado dentro de la QuickBar. Y lo que tiene asociado es una definición del equipamiento. Que la definición del equipamiento, si nosotros lo abrimos, lo que tiene asociado es esto. Primero, la instancia, ¿sí? La instancia, acá ya se empieza a abrir un poco más la rama del árbol. Si vamos a la instancia tiene, bueno, asociada todas estas propiedades relacionadas con las armas. ¿Está bien? Por ejemplo, la cantidad de balas, la distancia, el ancho del proyectil, diferentes tipos de animaciones, etc. Bueno, además de tener propiedades en la instancia, también tiene asociado las habilidades que le va a otorgar a su owner, ¿sí? Es decir, al actor que tenga el componente QuickBar, ¿sí? Y este Ability Set, si lo abrimos también, vamos a poder ver que son muchas las habilidades o ninguna también que le podemos otorgar, ¿sí? Y también le podemos asociar un tag. Por ejemplo, en el caso del rifle, les asigna todas estas habilidades. Por ejemplo, poder dropear el arma que tenés en las manos con el tag Drop Weapon, poder recargar el arma con Reload, poder disparar. Son algunas de ellas, por ejemplo. Y después lo otro que está es, bueno, ¿qué actor spawneas cuando vos te lo equipás? ¿Sí? Todas estas cosas se otorgan, como dijimos en la QuickBar, cuando vos lo tenés equipado y activo. ¿Está bien? Pero en líneas generales, esto es lo que hace todos estos tres componentes, ¿sí? Tanto QuickBar como AbilityBar como ArmorBar hacen exactamente lo mismo. Cuando vos lo equipás y lo tenés activo, va a tener un instance asociado, va a tener un dataset en el cual le va a otorgar habilidades a su owner y además va a spawnear un actor que vos podés decidir si lo querés atachar a un socket en particular. Y bueno, si querés darle algún tipo de offset a ese actor que acabas de spawnear. Volviendo al Miro, lo último que vamos a ver va a ser la interfaz que nosotros implementamos. Esta interfaz nosotros la implementamos para poder manipular de una manera mucho más simple los distintos componentes. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos el ejemplo en el que vos querés insertar algo dentro de un componente. Vos no querés estar preguntando, a ver, ¿sos un QuickBar? ¿Sos un AbilityBar? ¿Sos un ArmorBar? ¿O sos un Inventory?
Bueno, para poder abstraernos de todas estas consultas, nosotros definimos que estos componentes van a implementar esta interfaz, con lo cual las operaciones de añadir, remover, hacer un broadcast o hacer una consulta, las resuelve la interfaz. Entonces vos le preguntás a la interfaz, ¿puedo añadir esto a este componente? La interfaz te va a decir sí o no. Entonces es mucho más simple tratar con una interfaz que tratar con estos componentes directamente. La otra ventaja del hecho de tener esta interfaz es el hecho de que si vos querés añadir un componente, lo que tenés que hacer es que este componente que vos añadís implemente esta interfaz y ya podés añadirlo como si fuera el resto de estos componentes. ¿Cuáles son las responsabilidades de esta interfaz? Bueno, clásico, los getter and setter, las funciones de añadir o remover, hacer un broadcast, es decir, comunicar al cliente de un cambio en los slots. Y bueno, una función que se llama canSwaps. Esto es cuando vos, por ejemplo, esto es muy específico, pero lo vamos a explicar total un segundo. Supongamos en el caso de la interfaz de usuario, cuando vos, por ejemplo, tenés, bueno, esta es la pantalla, acá sería el inventario A y esto sería el inventario B. Si vos, por ejemplo, dropeás un ítem de acá, de A a B, y acá ya había, por ejemplo, no sé, un pescado, supongamos que era algo de comida, y acá vos tenés un casco, y esto es una quickbar, como el pescado no tiene el fragmento para estar dentro de una quickbar, no te va a dejar hacerlo. Bueno, esta función canSwap es qué limitación tiene que tener este componente que entra para poder entrar dentro de acá. En este caso sería, como esto es si es un casco, es un armor bar, la limitación sería que tenga el fragmento armor fragment. Como el pescado este no va a tener el armor fragment, no lo vas a poder hacer este canSwap. ¿Está bien? Esto es lo que hace esta función. Y getComponentTag es una forma que nosotros definimos el hecho de que cada componente tiene un tag asociado. Por ejemplo, no sé, el quickbar tiene el tag 0, el habilitador el 1 y así. Muy bien, veamos un poco cómo se ve esto dentro de Unreal. ¿Está bien? Para eso lo que vamos a hacer, vamos a buscar los componentes que se encuentran en la carpeta Inventory Extended y vamos a ver que, por ejemplo, Ability Bar y Armor Bar son dos componentes que implementan esta interfaz. Lo que nosotros tenemos definido acá es, por ejemplo, Remove Item from Component. Bueno, el Remove Item from Component lo que va a hacer es, va a recibir una item instance, le va a preguntar qué tag tiene asociado y lo va a remover. De la misma manera, si nosotros vamos a Ability Bar y buscamos esta misma función, fíjense que lo resuelve de manera diferente. Recibe un item instance, llama una función que se llama getSlotFromItem y después de ahí sí lo remueve. Con lo cual a vos no te interesa cómo lo resuelve el componente, tanto Ability Bar o Armor Bar lo resuelven de manera diferente, pero como vos estás consultando a la interfaz a remover ítem de un componente, lo va a hacer de la misma manera. Si quieren ver en dónde se implementa esto, si no me equivoco, era en la parte de en la parte de put item, no, put inventory, put in slot, acá está. Acá, por ejemplo, vemos que todo el tiempo nosotros nos comunicamos con la interfaz. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, justo esto también es algo para mencionar. El tema de los stacks, como en el sistema de inventario, lo vamos a mencionar ahora. Después, obviamente, estas cosas por ahí lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero, por ejemplo, es importante saber que el tema de los stacks los manipula únicamente el sistema del componente del inventario. ¿Está bien? Es el único autorizado, es el único en realidad que tiene las funciones para poder mergear dos item instance. Con lo cual, si vos querés unir 10 de madera con 70 de madera, sí o sí esta función la tiene únicamente el inventory component. ¿Está bien? Es una de las pocas cosas que únicamente hace este componente, ¿sí? El inventory component, que no hacen estos. ¿Está bien?
Este es el único que puede manipular stacks. Ok. Bueno, volviendo un poco a esto, estábamos viendo el tema de la interfaz. Bueno, acá por ejemplo estaba la función de la interfaz y los componentes se pueden swapear. Y si se puede swapear, llama a la interfaz para que remueva el ítem del componente y bueno, haga el cambio del swap. Así que, bueno, yo creo que esto sería todo, al menos para la primera parte. Vamos a seguir profundizando, esto. Y bueno, en el siguiente video lo que vamos a ver, vamos a ver diferentes tipos de ejemplos sobre cómo crear un ítem dentro de la QuickBar y bueno, cómo están compuestos los componentes que hacen a este QuickBar. De la misma manera con AbilityBar y de la misma manera con ArmorBar. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Por sobre todo las cosas que les haya sido útil, que hayan podido aprender algo. La verdad que tanto Lyra como nuestro plugin son bastante extensos y el aprendizaje es algo que lleva tiempo y también las ideas también tienen que ir madurando, así que nosotros siempre estamos abiertos a todos los comentarios que nos hagan nuestros colegas sobre el proyecto en el cual estamos trabajando. Así que nada, por sobre todas las cosas, gracias por formar parte de Hypernova. Así que nada, nos vemos en un próximo video.